nos va a hablar de un tema muy importante, que nos va a aclarar muchas cosas que podemos tener en dudas y inquietudes tal vez que afloran a la gente que nos gusta esto del arte, la literatura, la cultura, que ha venido trabajando ya en un proceso bastante eh, construido, bastante fortificado, bastante fortalecido por todas esas lecturas que ha hecho ella, por todas esas escrituras también que nos va a mostrar. Entonces es una voz que realmente es muy valiosa para nosotros, es una voz que nos habla desde la experiencia y es muy bueno tenerla aquí con nosotros para que nos empiece a contar muchas cosas acerca de este tema que hemos puesto hoy, mujeres negras y literatura. Entonces, ya saben, el espacio del chat está abierto, la idea es que esto sea un diálogo, que empecemos a hablar, las preguntas que ustedes tengan voy a estar aquí muy pendiente para irselas transmitiendo a nuestra invitada y bueno, conversemos, tenemos una hora para conversar, para poder ampliar un poco este tema y bueno, estaremos muy dispuestos a escucharlos entonces. Nuestra invitada de hoy entonces es Eliana Guerrero, por acá te voy a dar paso. Eliana. Hola Eliana. Hola a todos, muy buenas tardes Esteban. En primer lugar, pues agradecerte a ti por la invitación, agradecer al Centro de Cultura y Arte Tradiciones de Uniminuto por haber abierto este espacio, por darnos la posibilidad a nosotros de venir en este espacio de cuarentena con todo lo que eso ha significado para cada uno de nosotros, abrir estos espacios que justamente nos permiten crecer en el ámbito académico y dar a conocer también otras realidades que muchas veces no han sido o no son totalmente asimiladas desde la academia. Es una parte que me parece que es muy importante que se abran estos espacios, dado que antes pues estábamos totalmente marginados e invisibilizados dentro de la academia. Entonces, agradecer profundamente por este espacio y pues que las personas que se conectan en este momento con nosotros se sientan muy bienvenidos. Esperamos tener un rato muy ameno hablando un poco sobre esas grandes autoras que nos han presentado las últimas décadas. Perfecto. Eliana entonces es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Cauca, ya de una promoción mucho más reciente a la mía, pero bueno, tuvimos la fortuna de encontrarnos, de conocernos en el primer semestre de la maestría en Ciencias Humanas en la Universidad del Cauca también. Eliana ya está en su proceso de empezar a sustentar, empezar a darle forma ya más contundente a su trabajo de grado, entonces ya también podremos hablar un poco de eso. Pero bueno, has trabajado todo tu tiempo, todo este tiempo en la literatura, en las ciencias humanas, y siempre tu camino se ha enfocado como en el hecho de buscar estas voces de estas mujeres, sobre todo que nos hablan de la literatura, que nos están contando nuevas visiones. Sé que tienes una autora especial, bueno, no es colombiana, ya nos hablarás también de ella, pero también la literatura colombiana, ¿tú cómo la estás viendo? ¿Cómo se está moviendo eso aquí en el país? ¿O a qué te enfocas más tú? ¿A lo colombiano? O no clasificas por países, sino solamente como un grupo en general? De pronto muchas de las preguntas que tengamos nosotros van a partir desde la ignorancia, ¿no? O sea, justamente por eso estás aquí, para que nos ayudes un poco a aclarar todo eso. Claro que sí, Esteban, no te preocupes. Pues mira, yo empecé en el campo de la literatura aproximadamente en el año 2012, cuando ingresé al programa de Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Hice esta lección profesional porque la verdad dije, no me quiero ir por las tradicionales ramas de la educación, capitalmente mejor pagas y demás. Yo quiero encontrar mi lugar en el mundo y desde muy pequeña pienso que los libros me habían ayudado muchísimo. Entonces ingreso a la facultad y me vengo encontrando, no me vas a creer, con 3 años y medio, aproximadamente 4 años dentro de los estudios ya literarios, en los cuales leía todos los clásicos, leí todos los libros que el canon nos ha dicho que son representativos para los seres humanos, para encontrar nuestro lugar en el mundo. Y la verdad era que yo, Eliana, como mujer negra, pues no me sentía totalmente representada allí porque no sentía que esas experiencias me recogieran, ni como mujer, ni como negra. Entonces, la verdad es que tú siempre estás buscando en el campo literario con qué identificarte, porque justamente yo pienso que partiendo de la teoría aristotélica, pues tú te logras identificar con los personajes, logras entender las peripecias y tu catarsis también en la vida, en tu devenir vital. Entonces, la verdad, pasé por la literatura griega, por esta gran oleada de literatura europea, que es la que nos enfocamos en estudiar
los que hemos pasado por las facultades de humanidades o de literatura, y tenemos apenas un semestre o quizá dos en los que nos acercamos al continente latinoamericano para estudiar la praxis literaria, y nos damos cuenta que es muy interesante porque pues están todos esos procesos históricos que nos han logrado consolidar como naciones a nivel histórico, a nivel político, a nivel cultural y también al nivel de la formación de la identidad como persona, pero la verdad es que como mujer y como negra, ya te dije, no me sentía identificada. De hecho, el único texto que yo llegué a leer en la carrera que más o menos te daba a ti ese bagaje histórico de la negritud en Colombia, pues es el clásico del romanticismo latinoamericano, que es María, de Jorge Isaac. Y si tú te das cuenta, ese es un texto del siglo XVIII que todavía trae a cuestas ese legado colonialista de la esclavitud. Y la verdad es que la historia del negro siempre ha sido vista desde ahí, desde la esclavitud, y listo, no es más. Entonces, la verdad, fue un texto que a mí me marcó profundamente porque fue la primera vez que yo vi en la literatura a una mujer negra, como lo es Feliciana. Y desde ahí, pues la verdad era que no habían más referentes. Ya cuando tuve la oportunidad de liberarme, de desligarme un poquito de las materias, de la asignación académica que tiene el pensum de la universidad, que la verdad considero yo es un pensum bastante colonialista y que no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos en este tiempo, ya digo yo, bueno, voy a empezar a encontrar mi lugar y la verdad no me había planteado la idea de trabajar literatura de mujeres negras porque veía que era algo lejano y porque por cuestiones ya más de los protocolos yo decía, ¿quién me va a guiar en este trabajo de investigación si en el departamento lamentablemente no había ninguna persona que tuviera el conocimiento propio de lo negro? Solamente desde esa parte del exotismo que se nos conoce, pues se había venido trabajando. Entonces, me inscribí en un seminario de género con la profesora, con la doctora Aura Cecilia, porque ella me mencionó que justamente ella quería hacer un trabajo interdisciplinar que abordara lo que es la perspectiva del género, la perspectiva de colonial y la literatura, y que en ese sentido íbamos a trabajar la historia de las mujeres, tanto en el feminismo como en la literatura. Entonces, digamos que eso me pareció interesante porque al menos como mujer me iba a ver reconocida y más adelante yo misma iba a poder escoger, digamos, la variante que yo quería darle. Entonces, inicialmente empecé con el estudio de la historia de las mujeres, una historia totalmente blanca, donde las mujeres negras no aparecen, donde todas son mujeres, como ya te mencioné, blancas, de clase media, católicas, heterosexuales. Entonces, pues tú la verdad no te sientes identificado, pero dije, pues vamos a ir en el proceso. Más adelante en esa misma historia del feminismo es que me vengo encontrando con la importancia que tuvieron las mujeres negras en los Estados Unidos, que justamente ellas son las que nos dan las bases del actual feminismo, nos dan muchísimas categorías para pensarnos en varios términos y son las primeras que a raíz de su mismo ser y estar en el mundo, pues empiezan a plantear la interseccionalidad como una categoría desde la cual debemos asimilarnos los seres humanos, que lógicamente considero que es un poco reducida, pero que en el momento en el que yo estaba pasando por mi proceso vital y por mi proceso académico, pues la verdad es que me fue de gran ayuda, porque son mujeres que recogían el estudio nuestro a partir de tres categorías, como lo son en primer lugar la raza, la clase social y el género. Entonces, eso te ayudaba a posicionarte más y a entender tu lugar en el mundo. Entonces, en ese sentido, fui haciendo una búsqueda de literatura de mujeres negras. Y da la casualidad de que para ese entonces, estaba en el año 2016, me vine a encontrar buscando en la web diferentes autoras negras y yo dije, quiero algo con lo que en realidad me sienta cómoda, quiero que mi trabajo se convierta en mi vida, no quiero simplemente que sea un requisito académico para acceder a un título, sino que quiero interiorizarlo más. Entonces me vine a encontrar con el boom de la literatura africana, con la mujer que en este momento estaba haciendo y deshaciendo, estaba cuestionando los paradigmas normativos desde las mismas sociedades africanas, desde el feminismo y desde la irrupción en la literatura. Entonces me vengo a encontrar con Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana que en este momento creo que difícilmente hay un estudioso literario que no haya escuchado de ella, porque la verdad es que
irrumpen varios cambios y sobre todo nos da una perspectiva de lo que es la literatura venida desde una mujer negra y también desde el continente africano. Entonces empieza a desmontarnos toda una serie de mitos, toda una serie de paradigmas de que el África, así como lo hablamos, como si fuera un país, sino en realidad un gran continente, como si el África fuera solamente lo que nos muestran en ocasiones las redes sociales y los medios de comunicación, como si solamente fuera los safaris y la parte de las hambrunas que se viven y de las crisis humanitarias. Me empieza a mostrar una Nigeria, una pequeña nación que conecta mucho con Colombia, que se parece mucho, que acaba de salir de una guerra civil y todas las consecuencias políticas y económicas que eso trae para las personas de las clases medias y bajas de la sociedad, que justamente son las clases en donde ella se ubica. Aparte de eso, Esteban, por primera vez como mujer negra me siento representada porque es que tú tomas el texto de Chimamanda y te encuentras con esto. No sé si aquí estoy enfocando bien. Te encuentras con una portada que te trae a una mujer negra con el cabello natural. Entonces, inmediatamente como mujer negra, yo me sentí identificada porque dije, es como verme a mí plasmada. Entonces, siento que esa obra va a tener mucho que decir. Inicio la lectura y, por supuesto, me encuentro con un entramado de historias bastante grandes, muy interesantes, en donde se abordan diferentes tópicos a partir de las construcciones literarias, en las que en realidad como mujer negra dije, este es mi lugar, este es mi espacio, me siento representada, que es muy importante para la construcción también de tu identidad. Logras descubrir esa pequeña nación nigeriana con todos los problemas que tiene, que son problemas que yo creo que nosotros los latinoamericanos los podemos entender a la perfección a raíz de todo ese proceso histórico de colonización que tuvimos y de todos los desastres que nos dejó el viejo continente, no solamente a nivel de la organización de los estados, sino a nivel de nosotros como individuos. Nos encontramos siempre ante esas falencias de ese estado y también como personas nos vemos bastante apeladas. Entonces lo que hace Chimamanda en esta obra es ponernos dos héroes en términos de Mijail Bakhtin en su estética de la creación verbal. Nos pone dos héroes que nos van construyendo todo el entramado dialógico y narrativo de la obra, donde se nos abren infinidad de personalidades porque vamos a encontrar diferentes caracteres con los cuales cada hombre y cada mujer negra podrá identificarse respectivamente o al menos dentro de su devenir vital va a tener alguna asimilación de los mismos. Vamos a encontrarnos con el problema de la migración, con el problema de lo que es salir de tu país y tener que enfrentarte a otra sociedad que te mira diferente. Yo pienso que esa es la clave de la obra de Chimamanda, de no dejarnos dentro de esa pequeña nación africana, sino de empezarnos a mostrar lo que hay más allá. Entonces, cuando se inicia el viaje, que yo considero que es algo que los afrocolombianos, que los negros colombianos conocemos muy bien, lo que es venir del litoral pacífico, porque tengo compañeros muchísimos que han tenido que vivir esa experiencia y enfrentarte a una ciudad diferente. Es lo mismo que le sucede a la heroína, solamente que a ella le sucede en Estados Unidos. Entonces es ahí donde ella empieza a tener conciencia de lo que es ser negro en una sociedad blanca y el tratamiento que empiezas a tener. Y es entonces empezar una lucha que presenta diferentes caras, en el sentido de que es una lucha interna contigo mismo por asimilarte, por adaptarte a ese nuevo entorno, y también es una lucha por fuera para que los demás te acepten. Entonces siempre vemos esas problemáticas de doble marginalidad. En el caso de las mujeres negras, nos encontramos con el cuerpo como un territorio político en términos de la posfeminista y postestructuralista Judith Butler, nos viene a representar un problema histórico, dado que el cuerpo es lo primero con lo que nos encontramos frente a otros seres humanos, es nuestro primer objeto de tratamiento con el mundo, y eso está implicando toda una serie de problemáticas porque si bien el cuerpo humano es vulnerable, esa vulnerabilidad que tiene el cuerpo se acrecienta bajo ciertas condiciones sociales. Es ahí donde entra la interseccionalidad, hacerte saber y hacerte entender también de que si eres mujer, vas a estar en un estado de dominación,
pero de que si eres mujer negra hay una doble dominación y de que si encima de ser una mujer negra eres de clase media, pues ahí está el acabose. Aparte de que las personas negras históricamente hemos sido caracterizadas como empobrecidas por las condiciones de las que llegamos de la madre África, ese crimen de lesa humanidad que se cometió, porque hay que hablarlo y hay que decirlo en esos términos, y hay que decirle a los maestros en la escuela que por favor nos dejen de hablar del descubrimiento de América y de pintarnos toda esa historia de sangre y de sudor como un descubrimiento de un territorio nuevo, cuando eso en realidad fue un crimen de lesa humanidad que se cometió con el fin de acrecentar las arcas monetarias de los reyes de España y de otros europeos. Entonces es necesario cambiar esa perspectiva de la historia. En ese sentido nos encontramos dentro de la literatura con esas luchas que van a tener que encarnar diariamente las mujeres negras para ser representadas y para ser visibilizadas dentro de la sociedad. Esto no quiere decir, porque es el problema que se tiene frente a muchas personas que aún sin habitar este cuerpo critican nuestras luchas, y es el hecho de entender que nosotros no nos victimizamos, y eso es algo muy importante, sino que ya hay un racismo estructural, ya hay una estructura con unas prácticas sociales y discursivas detractoras de la raza, detractoras de la etnicidad, y que hemos tenido que aprender a vivir con ellas. En ese sentido, Esteban, ya tú sabrás cómo es ese relato de la historia oficial que nos han enseñado desde el colegio y que aún en las universidades, que aún en la academia, seguimos hablando en términos colonialistas. Entonces, es aquí donde se tiene que hacer un llamado de atención a empezar a cambiar esas visiones de la historia. Yo recuerdo en este momento, cuando estuvimos en primer semestre de la maestría, cuando tuvimos que trabajar a Paul Ricoeur, y cuando Paul Ricoeur nos habla de la historia y del texto, de lo que es la realidad y de lo que es la ficción, entonces empezamos a encontrarnos con esa historia de los vencidos, que muchas veces no nos nombran y que es necesario empezar a contar, porque como ya sabemos, la narración tiene una asignación plural de los recuerdos, entonces no vamos a decir que lo que encontremos en un texto de historia va a ser mucho más válido que lo que podamos encontrar en un texto literario, porque en el caso de nosotros, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, de todos aquellos que hemos sido marginados por la historia, no podemos recurrir a este relato oficial para encontrar las pistas o al menos para sentirnos más identificados, para sentir que se ha cumplido con una cuota de reparación con nosotros, sino que nosotros hemos tenido que recurrir a la literatura. El entramado literario es el que a nosotros nos ha dado y nos ha posicionado en la historia del mundo, porque en la literatura tenemos toda la libertad. En la literatura encontramos las diferentes herramientas dialógicas, estructurales, narrativas, argumentales e inclusive metaficcionales que nos permiten contar la historia a nuestro modo, aunque a muchos les resulte falso o crean que no es así. Entonces a nosotros nos parece que es muy importante, y en el caso de los y las intelectuales negras nos hemos ido por allí. En lugar de apelar a ese relato oficial de la historia, es la literatura la que nos ha permitido posicionarnos de alguna u otra forma, y también es la categoría ensayística la que nos ha permitido de una u otra forma alterar ese orden en que se venían realizando los eventos, en que se venía pensando sobre nosotros, y en eliminar un poco a esos negrólogos que nos han aparecido desde las diferentes ramas del conocimiento, que han venido pues a dar una visión totalmente errada de lo que en realidad nosotros somos. Entonces, recomendadísima la obra de Chimamanda en el sentido de que se van a identificar, y también como personas blanco-mestizas, sin que este término llegue a resultar ofensivos, van a encontrarse con una diversidad de acciones humanas y de posibilidades que nos van a permitir entender un poquito más la lucha de la gente negra, que nos van a permitir ponernos un ratico en sus zapatos y entender qué es lo que han vivido, qué es lo que están viviendo, porque pues es sumamente complicado en términos de identidad. Entonces, súper recomendada Chimamanda. Y otra recomendación que les quería hacer es este pequeño libro. Yo también creo que es bastante trabajado. Es uno de sus últimos, es muy corto y está también en una pequeña videoconferencia de la autora,
que se llama Cómo educar en el feminismo. Ese es un libro que ha sido bastante polémico para Chimamanda y para todas aquellas mujeres africanas que se definen como feministas, puesto que el feminismo, digamos que no entra dentro de esa idiosincrasia de los africanos, porque consideran que el patriarcado no es universal. Y es que ese es uno de los grandes problemas que nos trajo a nosotros lo que fue el feminismo blanco, colonialista, de pensar que el patriarcado es total y absolutamente universal, cuando sabemos que en el continente africano hay otras realidades, hay otras idiosincrasias que es necesario también entrar a conocer para no universalizar ni la categoría de patriarcado ni la categoría de mujer, porque son experiencias plurales, son experiencias bastante mixtas. ¿Cómo vamos hasta el momento, Esteban? Súper. No, creo que fue como una explosión de muchas cosas, ¿no? Sí, realmente, pues mencionas muchos autores, muchos temas que realmente es importante destacar, ¿sí? Todo este tema, por ejemplo, de que lo hablamos en la sesión pasada, justamente con Judith Butler, este tema de necropolítica, eso, la necromuerte, ¿no? Todos esos temas que no hemos tratado tanto, que apenas están llegando, digamos, a nuestros estudios, a nuestras academias, pero que sí considero que es importante empezar a trabajar esos conceptos mucho más detalladamente para ver qué es lo que está pasando. Claro, igual la academia sigue constituyéndose como un ente hegemónico, ¿sí? Por lo tanto, como tú lo decías, bastante colonial, ¿sí? Y en ese tema que tú manejas, pues se mezclan dos cosas. Primero que todo, justamente cómo vencer o cómo quitar esa barrera de lo colonial, ya sea a partir del estudio de colonialista o del estudio de las subalternidades, no sé, pero también el otro tema de no solamente quitarlo de lo colonial, sino también el hecho de ser mujer, ¿no? Ese feminismo también es como romper dos barreras, es una cosa que me parece que es bastante complicada para nuestra sociedad, porque ya lo marcas tú, no es una cosa que sea universal, no es una cosa que se dé per se en todas partes. Pero sí, justamente tenemos que reconocer que esos elementos se dan, o sea, hay categorías que cada vez van colocando más trabas al asunto de poder volverse institucionales o volverse académicas o volverse conocidas por todo el mundo, ¿no? Hablábamos anteriormente en la sesión pasada que incluso el relato de las comunidades negras es subalternizado, ¿sí? Sí. Claro, si hablamos de mujeres, pues mucho más todavía, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, en figuras colombianas o bueno, para nuestro entorno más caucanas, por ejemplo, Elian Martán Góngora, yo decía que es un autor que no se conoce mucho ni siquiera en el Cauca, ¿sí? No. Manuel Zapata Olivella, o sea, todo el entramado que tiene la literatura de este hombre y no es reconocida ni por literato, ni por estudios de la ciencia social, ni nada por el estilo. Entonces, incluso ellos que tienen una producción tan vasta y tan, digamos, pues tan leída, ¿sí? Tan leída, aunque no sea tan explorada de la forma correcta, pues claro, a las mujeres les ha quedado mucho más complicado todavía. Y lo que tú decías, reconocer ese primer papel, ese primer momento de la mujer como una protagonista de una novela del romanticismo, una novela todavía en un contexto muy colonial, muy hegemónico, ¿sí? Pues creo que no es como lo adecuado para poder ingresar justamente en este mundo de reconocimiento de la voz de la mujer y más la mujer negra dentro de la historia de la literatura. Eso me llevaría entonces a mí a preguntarte, ¿en qué momento tú encuentras ese primer personaje que podría darle voz a la mujer, ya sea en Colombia, o sea en África, o sea en el Caribe, no sé, pero en qué momento tú encuentras que ya hay digamos, un personaje que realmente está narrándome desde la voz que tú esperas encontrar en tu estudio? Pues mira que justamente a partir de la obra de Jorge Isaac hay una escritora vallecaucana llamada Adelaida Fernández. Lo que hace Adelaida es tomar ese texto del romanticismo, este texto de Jorge Isaac, y a partir de su perspectiva, de su visión y lógicamente también de sus estudios históricos, ella extrae del texto de María el personaje de Feliciana, de la esclavizada africana que detenta un cierto protagonismo en un momento de la obra porque Jorge Isaac le dedica
un capítulo en donde ella narra cómo fue ese viaje desde las tierras africanas hasta llegar a América Latina, que tiene que abandonar a su amado y que de ser una princesa tiene que convertirse en la sirvienta. Adelaida toma este Voy a, personaje. voy, a, voy a colocar mientras estás hablando el enlace a la página de Afroféminas y ya después hablamos un poquito de ella, ¿sí? Para que veamos que ahí nos aparece también lo de Adelaida y escritoras colombianas, ¿listo? Ok, listo, perfecto. Entonces, te comentaba que en ese mismo texto de Adelaida, el personaje que va a detentar el protagonismo es Feliciana y empiezan a contarnos la historia desde la perspectiva de la mujer negra, cómo en ese momento histórico es algo que invisibiliza la obra de Jorge Isaac, porque digamos que no eran pues sus fines estéticos para ese momento, se estaba librando en Colombia la guerra de los supremos y empieza a darnos cuál es el protagonismo de la mujer negra y también del hombre dentro de la guerra. Nos brinda una perspectiva totalmente diferente de esa hacienda romántica, el paraíso, para mostrarnos cómo Efraín, cómo su padre, cómo estos personajes históricos de la novela de Isaac en realidad no eran tan buenos como nosotros pensábamos y nos cambian, digamos, de una u otra forma esa perspectiva. Entonces es como extender esa invitación a cuando hablemos de romanticismo latinoamericano, ¿por qué no hacer el comparativo entre esas dos obras? Porque yo pienso que es importante en el sentido de que nos brinda mayor amplitud el hecho de conocer otras perspectivas de la historia, de un momento histórico concreto que un autor modelizó y universalizó inclusive. Entonces, también tener esa posibilidad de entrar a debatir, de entrar a comparar esos discursos que por supuesto están impregnados de muchísimo poder y que debemos empezar a derogar un poquito, sobre todo en este momento histórico, porque 30, 40 años atrás, Esteban, nos era muy difícil hablar de esto, nos era muy difícil hablar de que pudiésemos tener otras visiones frente a un mismo suceso histórico y que la literatura de una u otra forma viniera a validar esos procesos. Entonces, extiendo la invitación a todos quienes quieran conocer un poco más la obra de Adelaida Fernández, me parece que es muy oportuno. En el artículo que nos acabas de mostrar en Afroféminas también nos aparecía la fotografía y una pequeña reseña de la vida de una poetisa, justamente la que está ahí, muy importante, Dina Ashanti Orozco. Tuve la oportunidad de cruzar unas cuantas palabras con ella hace 3 o 4 años en la versión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos del Centro de Memorias Históricas de la Universidad del Cauca, una excelente profesora realmente, una excelente persona, muy conocedora de la diáspora y aparte de eso es una poeta afrocolombiana que utiliza un cimarronaje lingüístico en sus poemas impresionante, la deconstrucción que ella hace mediante sus poemas es bastante fuerte y sobre todo que no nos abandona esa parte de la ancestralidad africana, de los dioses, de todo este sincretismo que se maneja y que en muchas ocasiones se ha visto perdido o se ha visto sumamente exotizado a manos de muchísimos personajes. La verdad es que los poemas de Dina son toda una recreación y una satisfacción para el alma de una mujer negra, para sentirte amada, cuidada y sobre todo para mantener esos lazos con la madre África que a mí me parece que es importante no perder en medio de todos los problemas históricos que se han tenido y del desconocimiento frente a muchas realidades. Yo considero que es importante seguir manteniendo esos lazos. Entonces, Dina me parece que es un personaje clave dentro de la literatura colombiana y que quizás hasta el momento no ha tenido tanto reconocimiento. Porque, Esteban, me parece importante recalcar aquí y es que de acuerdo a los estudios que yo he venido realizando justamente en mi trabajo de maestría en este momento, te das cuenta de que las escritoras negras colombianas se han ido más por el campo del verso, se han ido más por la parte de la poesía que de la prosa. No vas a encontrar, digamos, muchísimas novelas de mujeres negras, casi no, pero en la parte de la prosa, en realidad, te puedes deleitar mucho. Un caso aquí cercano para mí que soy del Cauca es nuestra maestra Mari Grueso Romero. Ella tiene una compilación de poemas excelente que colaboró mucho allí la profesora Elizabeth Castillo y la editorial de la Universidad del Cauca. Yo inclusive estuve allí en el proceso de
corrección de estilo del texto de la maestra. Y es todo un recuento, se llama Cuando los ancestros llaman, y es todo un recuento de la vida de esta poetisa, muy interesante. Empezamos con esa infancia, con ese descubrirse negra, con ese empezar desde la poesía a apelar al sistema, a ir dándonos esa suerte de reconocimiento que no se tenía en ningún momento, hasta finalizar con unos poemas ya más íntimos, más de su ser, de su proceso de vida como mujer en ese momento histórico en el que estaba. Entonces es toda una recreación poética de la vida de Mari Grueso, y me parece que es importante resaltar esta parte. Entonces ahí está una invitación a leer a nuestra poetisa Mari Grueso y a nuestra poeta también Dina Shanti. ¿Tenemos de pronto alguna preguntita en el chat o algo para ir avanzando? No, te voy leyendo lo que van diciendo. Bueno, Elena Sandoval justamente dice que le interesa mucho conocer un marco hermenéutico que permita apartarnos de la noción dicotómica occidental. Creo que cuando mencionabas los estudios con Paul Ricoeur es bastante importante mencionar eso, ¿no? Justamente cómo esos elementos o cómo esas nuevas metodologías también pueden aportar a un estudio más interesante de esos papeles, ¿no? Esa hermenéutica de pronto nos permite analizar un poco más al fondo todo esto. Dice por acá, te mandan saludos, que muy bien por la charla. Bueno, no sé, si tienen preguntas, estamos aquí atentos a leerlas para que nos vayan diciendo. Yo sí quería hacerte una pregunta justamente de lo último que estabas hablando. Bueno, sí, nuestro contexto es muy de oralidad, ¿sí? Las comunidades del Pacífico, las comunidades del Cauca, todavía se constituyen, se mantienen mucho dentro de la oralidad. Y a veces algunos de esos saberes, conocimientos se han perdido justamente porque, digamos, ese contacto de la oralidad entre generaciones pues se va disminuyendo un poco. Pero lo que se ha mantenido de muy buena forma y creo que cada vez coge mucha más fuerza también. Y por eso tal vez esas voces a los versos, a más líricos que a prosa, pero la gente que incursiona en la prosa, ¿tú crees que solamente está interesada, por ejemplo, en contar sobre sus orígenes, sobre su historia, sobre la memoria, o has encontrado elementos de ficción, de, no sé, fantasía, de escritoras negras también? Pues mira que hasta el momento, justamente en mi trabajo que estoy desarrollando en la maestría, que es un estudio bastante ambicioso en sí, pero pues que me he aventurado a hacerlo, es un análisis hermenéutico con una tendencia un poco a la fenomenología, de 5 escritoras negras de diferentes nacionalidades, de diferentes momentos históricos también. Entonces mira que he encontrado una tendencia particular haciendo el análisis, y es que la narrativa de mujeres negras, al menos de las que yo he tomado, en este caso, Toni Morrison, que es una autora norteamericana recientemente fallecida, y Maryse Condé, una autora francesa, de hecho fue el Nobel alternativo. Estas escritoras, desde su momento histórico, nos presentan una narrativa que tú notas diferente, es una narrativa que considero yo, por su momento, había tenido que tomar algunas estrategias narrativas de los escritores blancos, por supuesto, hombres y mujeres, pero empiezan a contarnos la historia muy conscientes de su identidad, muy conscientes de lo que es ser mujer negra en este momento. Por ejemplo, la obra de Maryse Condé, la que yo estoy trabajando, se llama Yo Tituba, la bruja negra de Salem, y es una modelización de los juicios de Salem, partiendo del cuerpo de Tituba, que es una mujer que muchos consideraban bruja, pero simplemente por la sabiduría que tenía. Era una mujer muy sabia que conocía de la naturaleza, de las plantas, de los animales, y ya por esto era bruja. Y a partir de ahí, pues se va construyendo esa relación de Tituba con los hacendatarios de aquella época y con todos los peligros que la religión nos tenía, porque es que vivíamos atados a la religión, estamos hablando de 1826 todavía, y de cómo Tituba va a tener que demostrar en primer lugar que ella no es una bruja, va a tener que viajar, va a tener que enfrentarse a diferentes sociedades. Y nos encontramos con una obra que es la que estoy trabajando, se llama Ojos Azules, de Toni Morrison, y es la historia de una niña negra y sobre todo de
cómo es crecer en una sociedad siendo una niña que aparte es negra y que aparte el canon de belleza la considera fea. Entonces vamos a ver todo un análisis de una sociedad a partir de la vida de una niña. Pero mira que estas novelas de estas autoras no presentan un tinte crítico. ¿Y en qué sentido me remito? A que no lo hacen explícito en el texto. En la construcción narrativa que tú te encuentras, en la construcción del cuerpo del héroe, lo construyen de forma muy natural. Van presentando los elementos de forma naturalizada. Ya eres tú como lector crítico quien va a ir develando, quien mediante ese proceso hermenéutico de lectura vas a ir transformando en crítica lo que la autora te ha planteado. Ella no lo hace de forma explícita. Mientras que en una nueva ola llamaría yo de las escritoras negras, que son las que se empiezan a dar desde finales de los años 90 hasta el momento, tal es el caso de Chimamanda Adichie, tal es el caso de Lucía Momio, una autora española que estoy trabajando en este momento. Las obras de ellas también nos recrean esa configuración de la mujer negra, de esa corporeidad, pero en la medida de la narración, ellas siempre van haciendo explícitos los problemas. Yo creo que son autoras que ya tienen mucha más conciencia de los discursos modernos que estamos manejando frente al colonialismo y no tienen miedo de meterlo en su obra, de que su obra llegue a sonar un poco ensayística en este sentido, sino que hacen también una introducción de una metaficcionalidad para que el lector entienda tanto el proceso vital de esa mujer negra intercalado junto con los problemas sociales. Entonces tú aquí te vas a dar cuenta de que hacen más visibles los problemas raciales que aún en pleno siglo XXI se tienen que expresar, pero no lo hacen desde un ánimo victimista, digamos que ya nos desprendimos hace rato de esa victimización de yo pobre, la historia me ha despojado, sino que simplemente empezamos a manifestar con naturalidad para que la gente entienda, para dar ese proceso de comprensión que es necesario. Entonces yo sí pensaría que empiezan a haber dos olas de mujeres negras que empiezan a escribir totalmente diferente en ese sentido de las experiencias vitales respecto a lo social. Pero Esteban, si nos damos cuenta, y yo que he venido realizando el trabajo, es muy interesante ver, yo tengo una autora cubana, una autora norteamericana, una francesa, una nigeriana y una española. Me perdonan la cuota, les debo la autora española para, la autora colombiana, perdón, para una próxima ocasión. Te vas a dar cuenta que en todas las latitudes, a pesar de las particularidades que presentan los contextos, la historia de las mujeres negras es la misma. Es la misma. Entonces, es sentirte reconocida en Francia, en Nigeria, en Cuba, en Estados Unidos, en España, porque como mujeres, desde nuestro proceso, desde el vientre materno, yo creería, hemos venido afrontando diversas situaciones y te vas a encontrar con una identificación total y plena y sobre todo con la lucha que nos queda por delante. Pero yo pienso que esa lucha, más que ser una lucha política, más que ser una exigencia estatal, más que hacer esa clase de reclamos, obviamente hablo desde mi subjetividad, pienso que empieza a ser una transformación propia, pienso que empieza a ser una transformación tuya como individua y que tú misma con tu ser, con tu hacer, con tu estar en el mundo, como diría Heidegger, empiezas a transformar la mentalidad de las personas con las que te estás rodeando. Entonces, a veces nos hemos encargado desde las políticas públicas, desde muchos lugares, desde muchos espacios de poder, de empezar a reclamar espacios. Cuando el poder, la verdad es que se nos queda corto, cuando nosotros no necesitamos que el presidente nos haga una ley, un decreto, nosotros no necesitamos eso, necesitamos empezar a entender nuestro propio proceso y es un reclamo que yo le hago a la comunidad negra en este momento, porque aún tenemos luchas que nos hacen falta, por supuesto, pero es empezar a hacer ese proceso de transformación interna y transformar tu espacio inmediato. Yo creo que no es posible transformar un país si tú no empiezas transformando a las personas que viven contigo, a las personas con las que estudias, a las personas con las que trabajan. Y también lo hago en el marco de los sucesos históricos que están sucediendo en este mundo, en Estados Unidos particularmente, que es el primer país que se está desatando con esta oleada de violencia a partir de la muerte de George Floyd, que fue la copa que
la gota que rebasó la copa respecto a la violencia policial en los Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenemos que tomar acciones contundentes. Entonces, es empezar a hacer esos trabajos propios, esos trabajos internos, y en ese sentido yo creo que aquí es donde la literatura se nos viene a transformar en un ente social al cual es necesario acudir desde las diferentes esferas en las que nos encontremos para encontrarnos allí como sujetos y para salir a transformar esas realidades, porque no podemos olvidarnos que toda obra literaria es un fragmento de realidad en donde nosotros estamos representados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros, hombres y mujeres negras, vamos a empezar a transformar esa realidad a partir de las herramientas que tenemos ahorita? Sí, perfecto también. ¿Y qué enunciado queda después también de toda esta lectura y todas estas interacciones en sociedad, ¿no? Si estamos hablando pues de los planos bakhtinianos, ¿qué nos queda después del silencio, ¿no? ¿Qué más podemos decir ahí? Sí, yo justamente hace un par de meses estaba en una charla con Daniel Mato, uno de estos grandes estudiosos también de la cultura y de toda la parte de la educación, y él decía algo muy parecido a lo que tú decías ahora, ¿no? No tenemos que esperar a que la academia nos resuelva los problemas, sino tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a intervenir la sociedad y cómo empezamos a cambiar todo esto, ¿okay? Eli, voy a hacerte dos preguntas que me tienen aquí en el chat. Nos salimos un poco del tema de la literatura, pero pues empatamos después de alguna forma, ¿listo? Son muy rápidas. La primera nos están preguntando ¿qué texto le podía recomendar tú a ellos para desuniversalizar el tema del patriarcado? Yo podría decir que entre mis lecturas pues está Judith Butler, no sé, para comenzar a entender algo. Yo creo que a mí uno de los textos que me introdujo a pensar en el feminismo de forma diferente fue el encuentro con Judith Butler. Uno de los primeros textos que yo recomendaría es Deshacer el género, en donde ella empieza tocando varios tópicos importantes como el sujeto, como es la identidad, para a partir de ahí nosotros desapropiar esas nociones malavidas que tenemos sobre lo que es el sexo, sobre lo que es el género, y después va entrando poco a poco al feminismo y nos define el feminismo de una manera totalmente diferente a como muchos colectivos lo asumen, y es como esa posición radical. Ella en realidad nos dice, es un estilo de vida por el que uno opta, pero no es un odio al varón, es un reconocimiento de los errores históricos que como sociedad hemos cometido y partir de ahí para decir, bueno, ya empecemos a trabajar a partir de la libertad, y es esta propuesta de la performatividad de género que nos hace, donde nos dice, desde la identidad, cada uno de nosotros es diferente, por eso yo pienso que es necesario tener libertad de expresión, poder estar tranquilos, poder ser y poder estar en el mundo de acuerdo a como nosotros sintamos que debemos estar, sin que eso implique etiquetarnos, porque en muchas ocasiones esas etiquetas nos limitan. Entonces, una invitación muy importante a leer a Judith Butler. La recomiendo porque a pesar de ser una autora blanca y de ser una autora norteamericana, se ha preocupado muchísimo por el problema de las sexualidades periféricas, es decir, todos aquellos seres humanos que no han entrado dentro de las categorías normativas, y me parece que es un gran punto a favor. Y otra autora que recomendaría, también es norteamericana, es afroamericana, es Roxane Gay. Roxane Gay tiene un texto bastante interesante, se llama Confesiones de una mala feminista, y empieza a hablarnos de eso, justamente, de cómo el feminismo se ha erigido como una religión en donde tienes que cumplir con ciertos parámetros para ser, para no pecar, como diríamos dentro del catolicismo, y pues que en realidad el feminismo es tan humano como nosotros, va a tener una serie de errores y no hay una regla o una suerte de pasos a seguir para que nosotros seamos perfectos. Entonces es una crítica al feminismo, pero al mismo tiempo nos brinda herramientas desde la teoría feminista que considero que es importante trabajar. Sí, pienso que ese libro que hablaste es fundamental. Yo le sumaría tal vez después de esa lectura el libro de Cuerpos Aliados y Luchas Políticas, donde ya también empieza a hablar un poco de cómo es seguir a la calle, ¿no? Cómo es esa intervención en la calle. Obviamente, lo que tú dices, sin poner géneros, identidades ni nada en conflicto físico, sino justamente en cómo se piensan. Y de pronto también una lectura de Ochi Curiel podría ser interesante también, ¿sí? Mucho más cercana a nosotros de pronto, antillana.
Entonces también habla temas bastante interesantes ahí que nos pueden ayudar También, justamente a desuniversalizar ese concepto de patriarcado. también yo pienso que hay dos autoras, bueno, tres en realidad, autoras norteamericanas. Me gusta mucho Patricia Hill Collins, considero que es una aliada muy importante en cuanto vamos a hablar de esa ola del feminismo norteamericano negro, que en realidad nos da las bases fundacionales de los feminismos actuales. Patricia Hill Collins me parece que es muy importante. También Bell Hooks y Audre Lorde. Yo creo que con esas tres autoras nos damos una entrada a ese feminismo negro y en realidad es una lectura bastante interesante para también cuestionarnos nosotros como sujetos y sujetas. Perfecto, Eli, muchas gracias. La siguiente pregunta, la otra pregunta que teníamos es, nos la formula Clary Torres, y ella quiere saber un poco esta opinión que tienes tú sobre la sociedad moderna, donde se han creado esta suerte de estereotipos, de belleza, de patrones. ¿Qué opinas tú? Porque yo veo que hay como una tendencia más, yo no sabría en qué punto está ese papel ahorita, pero hay una tendencia, por un lado, en las mujeres querer cambiar su tipo de pelo, cambiar su color de piel, ¿sí? Pero por otro lado, yo estoy viendo una fuerte tendencia que también crezca el reconocer su pelo, el reconocer su piel y el reconocer muchos elementos más eh, estéticos. ¿Tú cómo lo ves en este momento? ¿Cuál piensas que es ese patrón que nos están manejando ahorita? Nos salimos de Pues literatura, pero ya volvemos. no te preocupes. Pues mira, Esteban, desde mi experiencia vital, los cánones de belleza siempre son complejos. Cuando eres una mujer negra, hablo de mi momento, yo soy de los años 90, entonces hay una impronta diferente allí. La verdad es que siempre te asimilan la belleza al prototipo de la mujer blanca, una mujer con una piel perfecta, sin manchas, porcelana, un cabello liso y largo. Entonces, para ti como mujer negra era ver desde pequeña que la belleza era blanca y era lisa y que tú no cumplías con ninguna de las dos cosas. En América Latina particularmente se cumple con digamos que yo lo llamaría, citando un poco a Mircea Eliade en el Tratado de las Religiones, es como esos rituales de paso que nosotros tenemos y es el proceso de alisar el cabello, de quitarle el rizo natural, de desnaturalizarlo para acoplarlo a un patrón de belleza porque te dicen que es más bonito así. La verdad es un tema bastante difícil por todas las sensibilidades que provoca y porque siempre va a depender de la subjetividad de cada persona. En ese sentido, a partir de mi experiencia, yo no puedo decirte que me reconocí como mujer negra porque yo desde que era chiquita sabía que era negra. Yo me miraba en el espejo, entonces pues es evidente lo que uno se encuentra, ¿no? Entonces, la verdad, con el tema de la piel nunca tuve ningún problema, o sea, en ese sentido te mentiría. Pero yo creo que para la mujer negra lo que es decisivo es el cabello. Y a partir del 2010 aproximadamente que yo le vengo haciendo el seguimiento a ese punto, nos hemos encontrado no con la moda, porque no es una moda, vamos a decir que es un boom, porque fue una oleada, fue un estallido de llegar a entender todo el proceso biológico, todo el proceso químico y también todo el procedimiento emocional que tiene cambiar la forma natural de tu cabello. Entonces, fue entrar por parte de las mujeres negras en un proceso de conciencia de que estaba siendo en realidad esclavo de unas cremas alisadoras, esclavo de unos postizos que en realidad lo único que hacen es ser detractoras de tus raíces negras. Sin embargo, en este momento, a partir de mi juicio y de mi crítica, estamos hablando de todos aquellos colectivos, de todas aquellas activistas desde el movimiento negro que nos hablan del cabello solamente. Entonces, es un tema bastante complejo y en ese sentido yo me remito a recomendarle a las personas cuando me lo preguntan que considero yo que es mejor optar por lo natural, pero sin que lo natural también te genere una esclavitud, porque se ha generado también un discurso en torno a la tenencia del cabello natural que es sumamente esclavista también, donde tienes que estar esclavo de mantener tu cabello sano, de mantener tu cabello bello, y donde también entramos dentro de un canon, y es tener una cierta textura de cabello. Ya ahora
todo el mundo sabe si es textura 1, 2, 3, A, B o C, y es que hay una onda de cabello para las mujeres negras que es la deseada, que es la que todas quisiéramos tener, y yo te digo sencillamente no. Yo, Eliana Guerrero, después de 9 años de tener el cabello natural, porque lo tengo natural hace 9 años, te digo simplemente, Esteban, que uno tiene que entrar a un proceso de aceptación de lo que uno tiene, de no llegar a esclavizarte ni con cositas de aclaramiento facial ni del cabello, simplemente aprender a llevar las cosas con naturalidad, porque la verdad es que en esta sociedad moderna y sumamente capitalista, todo te va a llevar a una esclavitud. Entonces, tienes que aprender a llevar ese proceso emocional de lo que es el amor propio desde la negritud, asentar esas bases y quedarte allí. Lo que a ti mejor te funcione, pero no te voy a negar que es complejo, porque constantemente las redes sociales, sobre todo, y los medios de comunicación están imponiendo parámetros. Entonces, yo pienso que lo ideal es salirte de ahí, salirte del parámetro de belleza e imponer tus propios estándares. Es lo que yo recomiendo. Se recomienda mucha fuerza y muchísimo empoderamiento. ¿Que no es sencillo? No, no lo es. ¿Pero que es imposible? No, tampoco lo es. Hay otro elemento curioso que me parece a mí, y es que, bueno, Colombia en el contexto latinoamericano y el Caribe, ¿sí? Es el segundo país con más población negra reconocida, ¿sí? Que se reconoce como población negra. Sin embargo, las cifras que nos presentan siempre en todos los países, incluyendo Colombia, dicen, por ejemplo, Colombia son 8 millones de personas negras, pero reconocidas según el DANE o que se reconocen como negros son 5 millones, ¿sí? Y eso es Colombia. Si tú vas a Brasil, que es el país que más tiene, pues la diferencia porcentual es mucho más grande. Después está Cuba, después está República Dominicana, bueno, varios países, pero siempre se ve esa tendencia. ¿Por qué el hecho de querer justamente no reconocer esa herencia, no reconocer, no sé qué es lo que no quieren reconocer, sus rasgos, su identidad, su cultura? Porque ya hablar de raza, pues ya de raza nos mete en otro plano diferente, ¿no? Pero ¿por qué crees que puede ocurrir eso? Pues mira, dentro de las políticas estatales siempre nos vamos a encontrar con una herencia colonialista. Yo pienso que eso es algo que está muy arraigado en los latinoamericanos en general y es esa herencia colonialista de la sangre pura, de entre más cercano a lo europeo estés, es mejor. Entonces, si bien nos reconocemos como un país multiétnico y pluricultural, eso es algo, Esteban, que solamente es nominal. Eso simplemente se encarga de cumplirle las garantías al Estado, entre comillas, pero en realidad a la población no. Si tú te has dado cuenta, tenemos un litoral pacífico gigante y tenemos también el problema de la migración a las ciudades. Entonces la población afrocolombiana se ha extendido demasiado y se sigue multiplicando. Lo que pasa es que hay un problema del Estado que yo creo que tiene que ver con una serie de cuotas históricas que el Estado está obligado a pagar. Yo a veces no soy muy afín a este tipo de cuestiones, pero por supuesto que no las ignoro. Entonces, vamos a entender que al Estado todavía le resulta difícil entender que tiene una cuota histórica con la población afrocolombiana y con la población indígena que tiene que cumplir una serie de cuotas a nivel de salud, a nivel de educación, que son vistas como una reparación histórica a ese crimen de lesa humanidad que se cometió con nosotros, porque es que no vamos a negar que Colombia se construyó a la fuerza de sudor y sangre de esclavizados africanos. Y a partir de eso, nosotros que somos sus descendientes, hemos tenido unas condiciones históricas y económicas bastante difíciles que el Estado no ha reconocido. Y que a partir de una serie de tratados y de una serie de análisis que se vinieron haciendo aproximadamente desde los años 80, el Estado colombiano, así como el Estado de muchas naciones en donde hay población afrocolombiana, debe cumplir con una cuota de reparación a fin de que estas comunidades se encuentren al mismo nivel que la población mestiza en oportunidades, en salud, en economía, en políticas públicas y demás. Y al Estado colombiano le resulta en ocasiones más fácil disminuir el número, invisibilizarnos una vez más para no cumplir con esas cuotas, para no cumplir con esas garantías que se tienen. Entonces yo pienso también que es un problema estatal y es una herencia colonialista que ahí tenemos todavía.
Pero mira, por ejemplo, si uno se pone a pensar, a ver, no sé si el concepto esté mal utilizado o no, tú me perdonarás, me corregirás también, sí, pero Tranquilo. no sé si el hecho, por ejemplo, de pensar en las minorías, las diferentes minorías que puedan haber, bueno, yo digo minorías y estamos hablando de 8 millones de población negra en Colombia, ¿sí? Imagínate. No sé cuál es el número, no sé cuál es el porcentaje, por ejemplo, de la población indígena, que también tiene que ser bastante alta, pero si tú Lógico. te das cuenta, por ejemplo, esa cuota, por ejemplo, de la academia para la población indígena está bastante, ha ido creciendo bastante, mientras que la cuota de acceso para la población afro o negra ha ido quedándose estática o incluso bajando mucho más. Por ejemplo, este programa de licenciatura en educación, ¿sí?, que tiene la Universidad del Cauca, que creo que es uno de los únicos programas que hay a nivel nacional de esta índole, también juega un poco con eso, ¿no? Cómo se resalta mucho más el papel del indígena que de las poblaciones negras, ¿sí? Ahora, lo que te digo, si hablamos de raza es una cosa, si hablamos de género, pues es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Claro Entonces, que sí. sí se ve que hay un deber político, pero se ve que también sigue siendo la población negra en Colombia todavía bastante golpeada por todos estos temas, ¿sí? Sí. No, no sé si la queda responder o la dejamos simplemente abierta. Pues No, a pero ver, te digo, bueno, yo nunca he estado muy de acuerdo con ese tema, bueno, con ese tema, no, con ese término de las minorías, eh, porque me parece que es como hacer una doble marginación. Entonces, no hablemos de minorías, hablemos sí, de grupos étnicos, por así sigue decirlo. siendo una palabra de lo hegemónico, sí, desde lo colonial Claro. tal vez. Entonces yo pienso que si tal vez los indígenas, la población indígena, tiene mayor reconocimiento en la academia, porque eso es cierto. Yo hace poco hablaba con compañeras de la maestría en estudios interculturales de la Universidad del Cauca, y es muchísimo más en el pensum lo que tú te encuentras a nivel de lo indígena que de lo negro, es bastante complejo. Yo creo que tiene que también ver con problemas de esa misma marginación histórica, pero también tiene que ver con cuestión de la organización ya interna de nosotros. Ya digamos que es un problema casa adentro que tiene que venir dando ciertas soluciones para nosotros poder adquirir estos espacios dentro de la academia, que es el término particular en el cual estamos hablando en este momento. En cada una de las universidades, por lo que he logrado conocer mediante el Palenque Universitario, que fue el colectivo al cual yo pertenecí en mi época universitaria, pues se vienen reclamando las cuotas, porque esto no obedece, digamos, a una marginación, sino a un derecho histórico que se tiene, pero que muchas personas no entienden eso, o que en muchas ocasiones los mismos directivos universitarios no lo entienden y que están más interesados es en capitalizar programas y demás, que en realidad en cumplir con esos deberes históricos que deberían tener. Entonces yo pienso que a veces es un problema de ese mismo orden organizacional que tiene la población negra en Colombia, de una suerte de intereses disímiles en los diferentes campos, que es complejo todavía de entender y de trabajar, y sobre todo de la implementación y el cumplimiento de normas, de leyes y de decretos que tenemos estancados desde la ley 70 y que es necesario empezar a implementarlos. Entonces necesitamos hacer un trabajo de base político que nos permita alegar a estas instancias legales, a estas instancias gubernamentales, a las instancias académicas y entrar más. Sin embargo, yo te puedo decir que en este siglo XXI es mucho lo que se ha crecido en términos de la academia, trabajando desde lo negro, desde lo afrodiaspórico, desde las comunidades base, se ha crecido bastante. Entonces no hay que negar tampoco los avances que la población negra ha tenido en estos espacios, que esperamos seguir creciendo, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Por aquí nos comenta Diana Sofía González que sería bueno conocer la experiencia de formación de la UPB. Bueno, Diana, si nos puedes compartir algún enlace para poder acceder a ello, sería buenísimo. Todas esas experiencias que podamos ir conociendo, podemos ir compartiéndolas con la gente, justamente porque eso es lo que nos interesa, ¿sí? Crear una voz, crear un diálogo justamente también, no solamente entre personas, sino también esos hipertextos que nos pueden ayudar muchísimo a buscar nuevas opciones y nuevas formas de encontrarnos y reconocernos. Hay otra pregunta también que te hacen que dice, ¿qué diferencia hay entre las etiquetas y maneras en la que cada uno de nosotros está en el mundo? Por ejemplo, mujer negra o mujer blanca. Por eso yo te preguntaba por eso ahora sobre lo de raza, el término de raza, ese concepto de raza que tal vez están dejado o se está tratando de dejar un poco desde la antropología, sobre todo,
Porque mi experiencia en Santander, por ejemplo, que es ya un municipio con bastante población negra, y que empiezan justamente a formarse estas comunidades, esos colectivos, la propuesta de ellos era decir, estamos creando, estamos convocando a la comunidad negra, pero también a quien se puede identificar como negro, ¿sí? Entonces, estaba esa posibilidad de poder acceder, ¿sí? Incluso le invitar a uno, ¿usted quiere participar reconociéndose como una persona negra? ¿Hasta qué punto esa etiqueta es etiqueta, ¿sí? O hasta qué punto esa dualidad entre mujer blanca y mujer negra realmente está afectando diferentes niveles políticos, sociales, económicos, o bueno, no sé, literarios también. Pues mira, es bastante complejo ese término de el ser y el reconocimiento. Yo pienso que es un debate antropológico y que es un debate también filosófico, pero si algo yo te puedo decir es que esa etiqueta, más que ser una etiqueta, es una existencia. Hay una gran diferencia y eso es lo que hablábamos cuando Patricia Hill Collins y otras afroamericanas intelectuales nos empiezan a hablar de lo que es la interseccionalidad. Hay que reconocer que entre cada uno de nosotros seres humanos encarnamos unas diferencias y encarnamos unas diferencias en diferentes niveles. Desde la formación, desde la historia, desde tu devenir, ya hay una diferencia marcada. Puedes inclusive tener un hermano, una hermana contigo que haya vivido ese mismo proceso, pero que lo afronta de forma totalmente diferente. Entonces, ¿a qué voy con ello? A que no podemos ignorar que hay una gran diferencia social, sobre todo, una gran diferencia social, emocional, cultural, entre la formación que tiene una mujer negra y entre la formación que tiene una mujer blanca. ¿En qué sentido voy? Las mujeres negras históricamente hemos sido marcadas, en primer lugar, por la esclavización, por ese proceso. Ese proceso ya hace que todos los seres humanos descendientes de África, en esas condiciones de esclavización, lleguemos a América Latina en condiciones diferentes. En condiciones diferentes a las poblaciones indígenas que ya se encontraban aquí, a los españoles que estaban y a los criollos producto del mestizaje. Nos presentan unas condiciones de subalternidad histórica a nivel social, a nivel económico, porque mientras unos eran los amos, otros éramos los esclavizados. Y eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy. No es que tengamos en nuestra mentalidad una impronta de que hemos sido esclavizados. No, es que la sociedad constantemente te lo recuerda. La sociedad constantemente hace que tú veas ese pasado histórico, que tú de una u otra forma has dejado atrás, pero que las prácticas sociales y las prácticas discursivas en las cuales vivimos siguen haciendo vigente esa diferencia. En ocasiones, varios refranes, varios dichos populares de nuestras tías, de nuestras abuelas, siguen cargando con esa impronta colonialista y que en ocasiones muchas veces lo negamos o simplemente optamos por desconocerlo. Entonces, mientras que las mujeres negras hemos tenido que hacer una lucha porque se nos reconozca y porque se nos acepte en cuanto mujeres. Nosotras también quisiéramos que el tono de piel que tenemos no representara nada para los otros, pero lamentablemente o por fortuna representa algo. Entonces ya, el hecho de portar un tono de piel distinto hace que la gente te vea distinto, porque es que el cuerpo es un actor político, entonces el cuerpo es el que te pone en significación. Entonces, hay toda una serie de dificultades que uno tiene que ir afrontando, pero eso no quiere decir que yo me vaya a ser la víctima, que yo quiera decir todo el tiempo, ay, pobrecita por ser negra. Claro que no, por supuesto no. Es la lucha que a mí la vida me dio y es la lucha que yo tengo que dar contra el sistema. Entonces, a pesar de que uno quisiera quitarse la etiqueta, lamentablemente a ojos de otros existe. Para nosotros que hemos estado en esos espacios de academia, que hemos logrado conocer, que hemos logrado vivir, que estamos tan abiertos a este mundo, por ejemplo, el caso de Esteban, yo recuerdo cuando nos socializabas tu trabajo, para nosotros es más fácil de entender y de una forma de eliminar de nuestro ser y estar en el mundo aquello que al otro lastime, aquello que al otro lo haga sentir rebajado, lo haga sentir mal, sino posicionándonos en términos de humanidad. Para otras personas que quizá no tengan el acceso a la academia o que quizá inclusive han pasado por una academia y aún no dejan esos rezagos colonialistas, pues es que esto es muy difícil.
Para quienes estamos hablando en este dialogismo es muy fácil comprender lo que es y lo que significa, pero para otras personas todavía tiene más peso el colonialismo. Si tú en ocasiones vas y le preguntas a una persona por qué discriminas, por qué lo tratas mal, por qué esto y por qué aquello, créeme sentido. Es muy diferente la lucha que tiene que dar un hombre negro a la lucha que tiene que dar una mujer negra, a la lucha que tiene que dar una mujer negra de clase alta, a la lucha que tiene que dar una mujer negra de clase media. Entonces, son luchas y en ese sentido yo considero que es muy importante atenernos a esa interseccionalidad y sobre todo algo importante y es reconocer los privilegios que se tienen, porque en muchas ocasiones pasa inadvertido. Criticamos, juzgamos al otro porque la verdad estos términos son muchísimo más que de la teorización, es algo más axiológico, es algo más pragmático. Entonces, cuando tú apropias lo que es la interseccionalidad, aprendes a reconocer los privilegios. Entonces, por ejemplo, yo, Eliana Guerrero, como mujer negra, sé que mi privilegio, ¿cuál es? Que yo nací en una ciudad, en una de las ciudades más racistas de Colombia, sí, pero aquí nací en comparación con compañeros míos que nacieron en el litoral pacífico y que han tenido que hacer ese tránsito que es tan fuerte a llegar a la ciudad blanca, porque es que desde el nombre mismo te está diciendo, yo soy la ciudad blanca. Entonces, hay que reconocer esos privilegios y esos privilegios se dan a nivel de tu lugar de nacimiento, de la economía de tu familia, del acceso a los recursos, de qué tan visible es la vulnerabilidad de tu cuerpo. Entonces, sí es necesario reconocer los privilegios que cada uno de nosotros como seres humanos detenta para poder entender al otro y también para poder entender lo que es la interseccionalidad. Sí, sí, también justamente en todo este sentido que tú hablas del cuerpo, es preciso pensar en esas diferentes formas de disciplinamiento o de control, ¿no? Si hablamos por un lado, entonces, la propuesta de Foucault pues, nos habla de disciplinamiento en cuanto a la academia, el hospital, la cárcel, todo eso. Entonces, todo lo que coarta al cuerpo y justamente también ese cuerpo femenino, de mujer, negra, subordinada, pues estaba justamente disciplinado por estos lugares. Ahora es más una cosa de control, ¿no? Pareciera que la misma sociedad nos quiere controlar en todo sentido. Entonces, ¿cómo nosotros ya saliéndonos de la academia, saliéndonos de las instituciones que no permitían, por ejemplo, el ingreso a algunas personas, pero sigue estando eso latente en la sociedad que nos está controlando, ¿no? Nos está diciendo a qué parecernos, ¿sí? Cómo peinarnos, cómo tener la piel, ¿sí? Cómo pensar, qué música escuchar, bueno, muchas cosas más que nos van controlando y justamente esas son las cosas, atendiendo un poco a la pregunta, a la inquietud que tenían de cómo romper esas barreras, ¿no? O sea, ver cómo entonces estamos en sociedad y cómo podemos romper todos esos elementos que a veces nos coartan tanto. Bueno, por aquí veo mucha gente que nos está saludando, por ahí hay Julián, Santander de Quilichao, por ahí nos está saludando. Mucha gente también de la Universidad del Cauca, estudiantes de aquí de la Universidad Uniminuto. Qué bueno que estén conectados con nosotros. Voy a leer qué más dice por acá. Eliana, una última pregunta, dicen por acá. En este contexto actual, ¿qué es ser una mujer afro? ¿Qué inscribe a una mujer a este grupo étnico más allá del color de piel? Desde Bucaramanga también nos están saludando. Bien, Elena, aquí también acabé de leer la pregunta. Bueno, mira, esto es algo que es un cuestionamiento que yo también siempre he tenido por mi propio proceso vital. Y, por ejemplo, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es ser una mujer afro? Bueno, a mí el término afro me cuestiona mucho porque considero que es un término nominativo que ha salido más como una cuestión de la inserción en el sistema social. Es un término que obedece más a las condiciones sociales y a las condiciones económicas de un país que en realidad a mi propia denominación. Personalmente, yo, Eliana Guerrero, me defino como una mujer negra. Así es simple, una mujer negra, porque lo afro pienso que a veces tiende a involucrarse más con cuestiones políticas y económicas que en realidad no es lo que yo percibo. Que es Entonces, otra cosa que también está muy latente, ¿no? El hecho de que desde el mismo discurso no sabemos ni siquiera cómo manejarlo.
Sí. está bien decir negro, está bien decir afro, está bien decir afrodescendiente, afrocolombiano, bueno, o sea, se vuelve también un... Creo que desde el discurso tenemos que empezar a liberarnos de muchas cosas, ¿no? Nominativamente es una cuestión de muchísima subjetividad. Como te comento, yo me formé en el colectivo del Palenque Universitario, de la Universidad de Cauca, por supuesto, y en algún momento con mis compañeros teníamos esa discusión de negro, de afrodescendiente, y tuvimos 2 horas de discusión, cada uno desde su postura, hasta que una compañera dijo, miren muchachos, esta es una conversación que no nos va a llevar a ninguna parte. No vamos a descubrir cuál es el término preciso para denominarnos, y es una discusión que no nos hace ni mejores ni peores. Entonces, en ese momento la abandonamos, pero pues ya cuestiones más personales, yo me defino como mujer negra. ¿Qué es ser una mujer negra en este momento, en este contexto actual? Yo desde mi experiencia vital te diría que es una lucha, pero no esa lucha que vemos desde el lado negativo, desde un lado subalternizado, no. Es la lucha por decirle desde mi praxis, desde mi ser Eliana, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, soy una mujer negra, sí, y mira que soy igual que tú. O sea, necesito que me reconozcas como la mujer negra que soy porque tengo mis particularidades, pero también reconóceme por mi humanidad. Particularmente, yo tengo unas condiciones de vida bastante particulares. Yo tengo un entorno mestizo a mi alrededor. Yo fui criada por padres mestizos, entonces ya ustedes comprenderán un poquito la lucha y lo que ha significado estar, por ejemplo, en un espacio como este, hablando de mujeres negras, sin un contexto, porque la verdad yo he tenido que construirme como mujer negra porque no he tenido los referentes ni en la familia, ni en los amigos, ni en absolutamente nada. Entonces ha tenido que ser una construcción y en ese sentido yo considero que a mí me ha posibilitado tener muchísima más libertad, elegir quién soy y cómo soy. Sin embargo, hay algo que yo no puedo negar y es lo más visible y es que cuando tú me ves sin conocerme, sin saber nada de mí, tú dices, es una mujer negra. Entonces, lamentablemente, yo no puedo deshacerme de cómo el otro me construye. Y como el otro me construye, esa mirada del otro está llena de prejuicios, de estereotipos y de preconceptos sobre mí. ¿Qué he tenido que hacer yo en mi praxis? Yo con mi vida simplemente voy haciendo que las personas entiendan que sí, que soy una mujer negra, pero que no me limito a eso, que también soy la Eliana que es hija, la Eliana que es novia, la Eliana que es prima, que es sobrina, que es estudiante, que es docente, y que tengo mis particularidades, que tengo mi temperamento, que tengo mis gustos, mis intereses, mis filiaciones, sí, y que la humanidad negra está sobre mí, por supuesto. Yo no puedo olvidar de dónde vengo, aunque es un origen bastante disímil de dónde vengo, pero también para dónde voy. Entonces, a partir de, es muy difícil hablar, a veces hablar de uno mismo, pero me remito a lo que mis compañeros y a las personas que me conocen dicen sobre mí. Siempre me han dicho, Eliana, tú me rompes los estereotipos que yo tenía. Entonces, mi lucha personal, porque no puedo hablar por la lucha de todas las mujeres negras, no puedo universalizar el sentir, mi lucha ha sido ir rompiendo los estereotipos, ir rompiendo esos preconceptos que las personas tienen sobre mí. Y también considero que es un trabajo que tengo como académica y como mujer negra y es empezar a dar a conocer las experiencias que a mí me han transformado y lo que a mí me ha transformado realmente es la literatura. Entonces, dar a conocer esa parte. Y respecto a lo de la visibilidad del color de piel, yo pienso que es un tema supremamente complejo y que tiene que ver con todo un entramado de una construcción, porque por ejemplo en mi caso, yo no tengo la parte del contexto. Yo el único lugar de población asentada negra que conozco en mi caso es Buenaventura, por ejemplo. Yo no tengo todos los rituales, toda la práctica, toda la construcción del sujeto que puede tener una mujer negra de Guapi, de López de Micay, de Timbiquí, de Tumaco. No lo tengo y tampoco me lo puedo inventar. Yo no puedo ir allá a expropiar una forma de ser o una personalidad y venir a implantarla en mí. No lo puedo hacer, no he vivido ese tipo de cosas. Yo simplemente me he tenido que construir como una mujer negra por lo que yo veo en el espejo, por la falta de referentes que tengo
y por lo que represento para lo otro. Y aquí y en la China, en donde yo quiera que esté, el otro siempre me va a mirar como una mujer negra. Y es que el primer instrumento de visibilización de tu etnicidad, en mi caso, es el tono de piel. En el caso de otras personas, por ejemplo, yo tengo una prima, visiblemente tú no la ves, fenotípicamente tú no la ves como una mujer negra, pero cuando tú empiezas a socializar con ella, genotípicamente desde su praxis, tú te das cuenta que ella es una mujer negra. Y si se reconoce o no se reconoce, porque la verdad con ella, pues mi prima, nunca he tenido esta charla, pero es algo que tú notas que lo tiene. Entonces yo pienso que sería imposible que ella lo negara. Me atrevo a decirlo. Entonces en mi caso hay quienes si nos reconocemos netamente por la piel, y no solamente porque yo me reconozca, sino porque me reconocen los otros. Otros sí ya tendrán toda la integralidad de lo que es ser. Sin embargo, yo considero que no podemos normativizar qué es el ser negro, porque cada quien lo va a vivir de acuerdo a todas las experiencias, a todos los devenires vitales que va teniendo a lo largo del trasegar vital. Sí, por supuesto. Me hiciste acordar justamente una experiencia que tuve también cuando inició mi formación en la universidad, que fue un colectivo un proyecto de investigación que se desarrolló entre la gobernación y la universidad, que se llamaba Poliedro, me acuerdo que se llamaba el grupo. Y el primer viaje que hicimos fue justamente a Huapi, en el Cauca, y yo estaba en un proyecto que era de la parte de filosofía que se llamaba Imágenes e Imaginarios, pero salimos todo el colectivo a trabajar y en Huapi, no sé cómo estará ahora, yo hace 15, 16 años que no voy a Huapi, pero en esa época, 10 de la noche, 11 de la noche, la planta eléctrica paraba y todo el pueblo quedaba a oscuras. Solamente había un hotel que era donde había luz eléctrica y agua corriente, ¿sí? No sé qué tanto habrá cambiado ahora. Pero cuando estábamos haciendo trabajo de campo, entonces llegaban las 10 de la noche, estuviéramos donde estuviéramos, salíamos a la casa de alguien de Guapi y seguíamos como en una especie de rumba, ¿sí? Haciendo investigación, haciendo etnografía por allá. Claro, estaba prohibido, además que era de mal gusto sacar una linterna, una vela o algo así, sino que todo se quedaba totalmente en oscuras y así uno hacía su investigación, ¿no? 2, 3 de la mañana, conviviendo con ellos, actuando con ellos, pero sin ver absolutamente nada. Y claro, cuando uno se quita esa venda o se tapa o se quita, no sé, de los ojos de reconocer a la persona justamente o solamente por lo fenotípico, pues se da cuenta que hay mucho más, ¿no? Todos los saberes, toda la cultura, todos esos rasgos que identifican realmente más allá de lo que se puede apreciar a simple vista. Entonces me pareció bastante interesante eso y justamente creo que nos ayuda un poco a mostrar todo lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Todo ese rompimiento de etiquetas, tal vez porque las etiquetas al fin y al cabo son eso. Lo primero que uno hace cuando uno compra una camisa, rompe la etiqueta, ¿sí? Rompe la etiqueta y se la pone, ¿sí? Para lo que sea. Pero bueno, creo que tenemos que ir cerrando lastimosamente, pero no sin antes. A ver, por acá nos decía, espérate que se me perdió. Sí, por aquí también estoy. No sé, ya, Rosamalia te estaba diciendo que quería acercarse un poco más a ti para conocer un poco más de tu trabajo. Ella es estudiante de la licenciatura en Educación del Instituto de Antropología de la UPB. Entonces es bueno también conocer los procesos. Yo creo que Rosa puede hacer contacto contigo por medio de Facebook o algún lado. Se puede inscribir y empezar a trabajar en algunas cosas. Interesante. Daniel, ¿qué nos dice? ¿Qué características del individuo determinan la pertenencia a un grupo étnico o cultural y qué hace que éste pueda denominarse como tal? Bueno, ya en el transcurso de lo que hemos hablado hemos dicho algunas cosas. Basta con la autoasignación al mismo grupo como un determinante a tal grupo. ¿Cómo se trata el término de la apropiación cultural, me imagino, por diferentes grupos distintos al que la generó en un principio? Ese tema de la apropiación cultural también es un tema bastante... ¿Te acuerdas que yo comencé a hacer mi trabajo sobre apropiación cultural justamente? Y yo no llegaba a la decisión de saber si era algo bueno o era algo malo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Pues la verdad es que como mujer negra, en ese sentido, yo considero que a veces es muy difícil, por ejemplo, lo que nos dice aquí, recuerdo el nombre del compañero Daniel Palma, él nos dice, basta con la autoasignación al mismo grupo. Pues a mí me parece supremamente complejo en ocasiones
porque la verdad es que es un desconocer todos esos procesos históricos que se han tenido que pasar. Es bastante difícil de comprender, de asimilarlo, si tú no lo vives. Nosotros somos herederos de eso y hemos tenido, en el caso de la población negra, que experimentar día a día lo que es ser, la mirada de los otros, la construcción de aquello. Entonces yo pienso que últimamente la globalización y la tecnología nos trae tanta información de diferentes culturas que nosotros queremos construir nuestra identidad y nuestra forma de ser a partir de lo que vemos. Entonces muchas veces tenemos por ejemplo, una moda de Oriente, algo que nosotros consideramos una moda y que en realidad para ellos ha sido un proceso histórico de resistencia. Yo pienso que es quitarle valor a eso en el sentido de que lo apropiamos simplemente como algo estético. Sí, Cuando se apropia la imagen, pero no la carga simbólica, ¿no? exactamente, y que a pesar de que tú la estudies, a pesar de que tú hagas un estudio, de que estés totalmente empapado de la significación que eso tiene para la cultura, de una u otra forma a ti no te hace. Por ejemplo, en el caso de las mujeres árabes, las mujeres que están obligadas desde ese sistema que desde acá yo podría mal llamar patriarcal, que están obligadas a llevar la burka, a cubrirse el rostro. Yo acá no lo puedo hacer, no me puedo cubrir el rostro inicialmente porque estamos en Colombia, porque es un país que esta relación entre hombres y mujeres es totalmente distinto y porque sería reconocer que para estas mujeres es como un castigo, viéndolo lógicamente desde mi mirada occidentalizada. Para ellas ya digamos será algo diferente, pero yo nunca voy a poder entender completamente qué es y qué siente esta mujer al hacer uso de esto. Entonces yo pienso que lo que es la apropiación cultural, la verdad, me cuestiona mucho. Y me parece muy difícil porque el mercado hace que cada vez sea más fácil adquirir, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, de adquirir sus bolsos, sus tejidos, sus manualidades, que pasan por nuestras manos y que para nosotros es un objeto, es algo estético, pero que para ellas esos bordados y esos tejidos están narrando la vida. Entonces me parece Por que supuesto. un tema bastante amplio y la verdad es que no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Sí, no, y creo que tampoco es tema para que continuemos hablando porque nos extenderíamos muchísimo más. Pero sí, son temas interesantes. Yo quiero agradecer a José Mosquera Riascos por este pequeño dato que nos da acá, bastante significativo, y también lo que dice él al final es bastante cierto, ¿no? Debemos trabajar en la idea de no seguir mirando lo negro y lo afro como excluyentes. Eso es fundamental. Así utilicemos cualquiera de dos palabras. Lo fundamental es justamente eso. La directora del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones dice que nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes invitarte para que en otro momento nos acompañes a seguir hablando de literatura. Nos gustaría saber mucho más sobre tu trabajo, sobre tu tesis. Por supuesto. Bueno, esos espacios se nos quedan cortos, ¿sí? Pero digamos que estamos abriendo nuevos espacios. Este era un ciclo dedicado justamente a reconocer, digamos, todo la identidad, la cultura, las tradiciones de las comunidades negras en Colombia, pero también tenemos espacios donde ya son más dedicados a literatura, donde son más dedicados a patrimonio. Entonces seguramente esperamos contar contigo porque veo que hemos quedado todos fascinados con lo que nos has comentado, con lo que nos has compartido. Yo quisiera hacerte una última pregunta, o bueno, una pregunta que son dos, tal vez. Primero, sé que haces parte, no entiendo muy bien si diriges o haces parte de Afroféminas, si tú lo coordinas o haces parte como escritora, que nos contarás un poquito sobre eso. Y segundo, ¿dónde podemos encontrar escritos tuyos si alguien está interesado en conocer un poco de tu trabajo? Ok, perfecto. Pues este fue un proyecto que emprendí, lo tenía desde el año anterior, pero la verdad por cuestiones de tiempo de mi trabajo, pues no había podido pues empezar. Y a partir de la cuarentena, ya con un poquito más de tiempo, empecé a desempolvar algunos escritos que había tenido. Me comuniqué directamente con Afroféminas porque ellas hicieron una publicación en su Instagram hace un tiempo en donde solicitaban redactoras, mujeres negras que estuviesen interesadas en contar sus experiencias vitales, las problemáticas de su país y demás. Entonces, pues me sentí muy llamada a hacerlo. Creo que tengo muchísimas cosas que contar y la verdad es que me gusta el diálogo. Para mí es algo supremamente importante en la construcción de identidad y de transformación social. Entonces me contacté con ellas, mandé un resumen de mi hoja de vida, digamos, no algo tan
académico, sino más bien desde las vivencias. Les gustó mucho pues el perfil y me dijeron que listo, que empezar. Entonces ya tengo 2 artículos hasta el momento. El primero surgió a partir de la visualización de la serie Madame C.J. Walker, una mujer hecha a su medida, que se estrenó a finales de marzo. La primera mujer que nos produjo una línea de productos de tratamiento para el cabello de las mujeres negras en los Estados Unidos. Entonces es como un poco una reflexión surgida al calor de esa serie, de una primera interpretación. El segundo fue un regalo para mi mamá. El segundo artículo se titula, ay, espérenme que no lo recuerdo bien, Madre Negra, Subjetividad Blanca. No, Madre Blanca, Subjetividad Negra. Y justamente fue el regalo que yo le hice a mi mamá el Día de la Madre, que fue contar un poco de cómo es crecer en una sociedad como esta, siendo una niña negra criada por una madre blanca. Entonces, que en realidad todo lo que yo soy, todo lo que ustedes han visto en este espacio, yo se lo debo sin lugar a dudas a muchas personas que han pasado por mi vida, pero yo pienso que la más importante es mi mamá. Entonces, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que les he podido brindar es gracias a ella y el gran, se me escapa la palabra, y el gran, ¿cómo diría? El gran lunar es el hecho de que es una mujer blanca, la que me ha empoderado como mujer negra. Esos escritos lo pueden encontrar directamente en la página web de Afroféminas. Ustedes buscan Eliana Guerrero y ahí les va a aparecer los 2 artículos que van hasta el momento, pero pues espero tener muchísimos más. Sí, seguro que estaremos viendo mucho de tu trabajo porque, bueno, desde que te conozco sé que eres una persona muy activa. Y por eso quería invitarte y te agradezco muchísimo por este espacio, por habernos, sé que tu jornada laboral iba casi que justo cuando comenzaba esta charla, pero bueno, para mí era muy importante tenerte acá, tenerte con nosotros, la gente, digamos, está muy contenta contigo. Veo que me están siguiendo desde muchas partes, hay mucha gente de Popayán, qué bueno, saludos a todos, a el maestro, al director Carlos Parra, qué bueno encontrarte por acá de nuevo, Natalia, bueno, hay gente de Bucaramanga, hay gente de Quibdó, hay gente del Valle. Qué chévere, qué bueno poder encontrarnos y que justamente este espacio del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones es para todos ustedes, ¿sí? Es un espacio para todos, para que podamos compartir y para que empecemos a diversificar esas voces que a veces se vuelven tan monótonas en las redes sociales, ¿no? Que encontremos voces frescas, voces nuevas, nuevos trabajos también concienzudos y bien elaborados como el de Eliana que nos ha presentado hoy. Se cierra esta puerta, se cierra este momento, pero seguramente nos encontramos muy pronto, seguro que sí, para que nos sigan comentando muchas cosas más. Te agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Personalmente yo te agradezco mucho por haber dedicado este tiempo a compartir y a hablar. Desde que terminamos esa clase en la maestría no habíamos podido hablar de esta forma y qué bueno, pues bueno, encontrar de nuevo. Desde Santa Marta nos saludan también, qué bueno. ¿Sí? Entonces ya quedarán los contactos tuyos por ahí para que la gente te escriba, si quieren hacer... ampliar un poco más la información. Y bueno, listo. Agradecer a toda la gente que estuvo aquí pendiente también de la charla. Muchas gracias por compartir con nosotros esos espacios. Y bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. A todos ustedes, un abrazo. Cuídense, por favor. Cuídense que nos queremos ver pronto. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego.